Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la presentación de la tercera edición de la radiografía del mercado inmobiliario que prepara propiedades.com. En esta ocasión estará presentando Juan David el segundo trimestre de 2025. Y pues bueno, yo los dejo con Juan David Vargas. Gracias a todos por acompañarnos. Les voy a pedir por favor que metan sus preguntas en el chat que tienen en el menú de abajo, dice chat, ahí nos pueden poner sus preguntas. Si pueden poner nombre y medio sería muchísimo mejor, se los voy a agradecer y al final estaremos leyendo las preguntas. Muchas gracias, Juan David Vargas, General Manager de Propiedades. Te cedo la palabra para que puedas iniciar. Perfecto. Buen día a todos. Muchísimas gracias a todas y a todos y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este ejercicio que desde propiedades.com comenzamos a hacer a partir de este año, como para darles un contexto a las personas que nos acompañan por primera vez. eh, Propiedades.com actualmente es el portal inmobiliario que más inventario activo tiene en México. Tenemos cerca de 1.400.000 propiedades activas y esto lo que permite es que podamos tener una perspectiva bastante amplia de lo que pasa en la categoría de inmobiliario a nivel residencial, todo lo que tiene que ver con la vivienda y parte de la responsabilidad que reconocemos por ser un actor representativo en la categoría es poder tomar toda esta información que tenemos, no solamente de quienes anuncian las propiedades, sino también de quienes nos visitan y quienes están interesados en ellas, y tratar de transformarla en conocimiento, conocimiento que sea accionable para todos los otros actores de la categoría y conocimiento que en muchas de las ocasiones hacemos llegar a través de ustedes y por eso agradecemos muchísimo que nos acompañen. Esta radiografía es un ejercicio que hacemos con una periodicidad trimestral. Tomamos información de cerca de 4 dimensiones donde entendemos los anunciantes, los usuarios, entendemos el tipo de inventario y las características alrededor del precio y entendemos otros comportamientos y a partir de esas 4 dimensiones regularmente construimos una serie de indicadores, una batería de indicadores que tiene alrededor de 12 indicadores. No todos los indicadores los presentamos en cada una de las sesiones de la radiografía porque hay algunos indicadores que tardan un poco más en ver y en reflejar una tendencia. Entonces, de ese grupo de 12 indicadores, los que hacemos es que seleccionamos los que han tenido un comportamiento que nos permita identificar algún patrón o cambio en la industria. Y además de eso, en cada una de las entregas, en cada una de las terceras entregas, esta es la tercera entrega que hacemos este año, hemos tratado de complementar la información que tenemos con otros aliados, con invitaciones a otros sectores de la categoría o profundizando en alguna temática en particular como es en esta ocasión. En esta ocasión decidimos, dado el gran interés que hay y sobre todo que queremos aportar mucha información real acerca del fenómeno que conocemos como gentrificación. Entonces, en esta radiografía, además de los indicadores generales con los que le tomamos un pulso al mercado, por llamarlo de alguna manera, hacemos un énfasis particular en entender este fenómeno en particular en Ciudad de México, pero que puede extrapolar varias de las conclusiones a otras ciudades dentro del país. Entonces, comienzo. Eso es un poco lo que les decía, la información que tenemos, esta presentación que les estoy compartiendo, las vamos a entregar al final de la sesión, pero además de esta presentación, también ustedes van a poder tener un documento que es un poco más detallado en cada una de las categorías que tienen acá y aquí tratamos de traer lo más relevante, sencillamente como para que podamos plantear las temáticas generales. Esto es un poco lo que les contaba de por qué lo hacemos desde propiedades.com, cuál es la responsabilidad que reconocemos como un actor y dónde es lo que tratamos de identificar. En particular, en este informe vamos a tener este capítulo especial alrededor del avance de la gentrificación. Vamos a ver un poco a nivel de la concentración y la rotación del inventario por los diferentes segmentos, categorías y qué nos dice eso del comportamiento del mercado y el comportamiento de la demanda de créditos y un capítulo especial que traemos en cada una de las biografías alrededor del fraude digital, porque también es algo que queremos combatir y que tenemos mucho el día a día de lo que hacemos tanto en tecnología como en el equipo para tratar de evitar al máximo esto.
¿Cuáles son las dimensiones, indicadores que traemos en particular en esta radiografía? El primero, como les decía, una lectura alrededor de la gentrificación en Ciudad de México, donde hacemos un énfasis particular en tres zonas, que son zonas con alta concentración de lo que hoy en día conocemos como gentrificación, y también un efecto colateral que está teniendo en otras zonas y colonias aledañas que identificamos como unas zonas de contención, y más adelante les contaré qué representa este término y este concepto. De la dinámica general del mercado, vamos a hacer un panorama general alrededor del inventario nuevo creado a nivel nacional y con foco en las principales ciudades. ¿Qué nos dice eso a nivel de los rangos de precio en los que se mueven, la relación entre los anunciantes y la cantidad de inventario que tienen? ¿Qué estamos viendo a nivel del dinamismo en el mercado medido por la rotación de este inventario? Y, como siempre, cómo estamos viendo el comportamiento a nivel de el top de el promedio de rentas en las principales ciudades. Y finalmente, dos dimensiones alrededor del crédito. Nosotros en propiedades.com tenemos una funcionalidad que es una precalculadora de crédito que tiene un gran uso por parte de los usuarios del portal, y lo que permite es que a todas las personas que la utilizan, que haga un análisis previo de cuál es su expectativa para un crédito hipotecario en diferentes mecanismos, tanto como la banca tradicional, como con Infobit Infrabit, perdón, Infoviste, y entonces un poco de qué les podemos compartir alrededor de esto. El año pasado, a finales del año pasado, hacíamos un análisis para ver qué tan cercano a la realidad era el uso y los datos que teníamos del uso de la calculadora con lo que representaba la cantidad de créditos puestos en el país, y nos dábamos cuenta que la información que reflejó el uso de nuestra calculadora tenía una cercanía o una referencia cercana al 0,8 en un índice de eh, cercanía de edad, ¿no? De que va de 0 a 1. Entonces tener un 0,8 nos indica que tenemos una gran cercanía, lo que muestra el uso de la calculadora con lo que el comportamiento de los créditos en el mercado. Y finalmente, un capítulo específico para fraudes. Entrando de lleno ya en la información y específicamente alrededor de la gentrificación. Lo primero es mostrarles un poco, para nosotros también fue uno de los principales hallazgos, y es que cuando hablamos de gentrificación solemos hablar de algunas colonias gentrificadas. Cuando nos dimos a la tarea de poner las colonias que veíamos con esas características similares a la gentrificación dentro de un mapa en Ciudad de México, nos dimos cuenta que ya no son solamente algunas colonias aisladas, sino que en muchos de los casos se está generando casi un corredor en la ciudad con características similares, que acoge muchas colonias que ya tienen un impacto directo, pero que también acoge otras colonias, que es un concepto que estamos presentando en este informe que llamamos zonas de contención, y son todas estas zonas aledañas a las colonias gentrificadas que están recibiendo gran parte del desplazamiento de los habitantes naturales de las otras zonas, que salen a buscar vivienda donde su poder adquisitivo les deje, y genera todo esto un efecto de desplazamiento que también termina impactando a otras colonias aledañas, y ya vamos a ver en profundidad esto, pero la gráfica lo que permite ver el diagrama que les muestro en el momento, todos los puntos que son más oscuros, que son los que reconocemos como colonias gentrificadas, es que hacen un corredor en la ciudad, ¿no? Y esto nos muestra del impacto y también nos muestra de qué deberíamos hacer todos los otros actores de la categoría, incluyendo el gobierno, para evitar el impacto significativo no solamente sobre estas colonias, sino sobre todas las otras que están recibiendo ya el efecto de contención. Y comenzando por la primera zona que identificamos, la zona uno que identificamos es la zona que más se asocia a este fenómeno de gentrificación, la zona conformada por la colonia Condesa, Roma y la colonia Juárez. Y haciendo un énfasis en particular en este momento en la colonia Condesa, pero ya vamos a ir a los demás, presentamos una serie de indicadores que voy a presentárselos de manera general en esta gráfica para que entiendan todas las otras slides que tienen la misma composición. Los primeros dos gráficas que están en la parte superior es la variación del precio promedio para ventas a mano izquierda, para rentas a mano derecha, desde el 2015 hasta lo que va del 2025. Y las gráficas inferiores lo que nos muestran es otros dos factores, y es la cantidad de propiedades publicadas, de inventario publicado para cada una de estas colonias en propiedades.com a lo largo de estos mismos 10 años.
y la cantidad de personas interesadas en propiedades en estas zonas que nos permite ver una serie de aproximación sobre la oferta y la demanda desde la información que tenemos en propiedades. ¿Qué podemos ver de esos indicadores, particularmente en la colonia Condesa? Que la colonia Condesa ya está llegando a topes a nivel del valor o el incremento del valor en los precios de venta. Y como ya está llegando a unos topes, si se dan cuenta, desde el 2015 al 2025 ha subido casi que un 100%, cerca de un 80% en estos 10 años del precio promedio de venta que teníamos en el 2015, que era alrededor de 42.000 pesos, a cerca de 78.000 pesos, que es el precio promedio de venta que tenemos hoy en el 2025. Pero como ya no hay mucho más hacia dónde crecer, si se dan cuenta, esa curva cada año crece casi a doble dígito. Lo que estamos viendo es un impacto muy fuerte hoy en día en las rentas. Si se dan cuenta en la gráfica superior de mano derecha, desde el 2022 y mucho más evidente desde el 2023 en adelante, los aumentos han sido a más de dos dígitos, ¿no? Los aumentos han sido de manera continua, eh, anualmente, y esto lo que nos dice es que como ya hay un menor disposición de inmuebles para la venta y los precios de venta están muy altos cerca de la especulación, todas las personas que quieren movilizarse y vivir en esta colonia están buscando la opción de hacerlo a través de venta, y eso también hace que los precios de venta sufran una variación significativa. Si vemos en las gráficas de abajo de los indicadores de oferta y demanda, vemos cómo entre el 2017 y el 2020 hubo una alta concentración de nuevo inventario disponible para la venta en la colonia de Condesa, pero que ya ha ido disminuyendo, y ese ha ido disminuyendo nos permite entender mucho de la maduración en los precios y que ya está llegando a un tope, mientras que en venta no hay inventario, ¿no? Si se dan cuenta, hubo un pequeño, es la línea verde que está en la eh, gráfica inferior derecha. Esa línea verde oscuro tiene un pequeño pico alrededor del 2020, alrededor de la pandemia, donde se salió a la disposición mucho más inventario para la venta, pero ya anualmente ha venido disminuyendo el número de unidades que hay, y por eso se explica el incremento tan grande en los precios, porque cada vez hay menos unidades disponibles de renta en la colonia Condesa, y hay contrasta con la cantidad de personas que quieren movilizarse a esta zona, y eso nos ayuda a entender un poco el impacto en los precios. Cuando bajamos el mismo esquema de entendimiento de la colonia Roma, lo que nos damos cuenta es que, a diferencia de la colonia Condesa, tuvo un proceso de maduración tal vez más tardado o más desplazado en el tiempo. Los incrementos de precio en venta comienzan a verse mayoritariamente a nivel del año 2019 y 2020. Esto muy asociado a que son colonias colindantes con Deza y la Roma, y cuando se llega a puntos altos de maduración del mercado, el mercado comienza a ampliarse, y por eso, cuando ya no había oferta disponible a un precio razonable en la colonia Condesa, comenzaron las personas a buscarlo en la colonia Roma, y eso hizo que los precios comenzaron a incrementarse en venta a una mayor velocidad. Y también vemos el fenómeno similar a nivel de renta, como después del año 2022, en particular el año 2023, estos últimos 2 años, el incremento de las rentas ha estado casi que al doble de lo que venía en años anteriores, y eso un poco lo que nos ayuda a explicar es también la relación de hay altos precios en los inmuebles en venta, hay más inventario disponible, pero también hay muchas más personas queriendo vivir, que probablemente por las características de los nuevos habitantes de estas zonas quieren más una vivienda en venta, y eso hace que los precios en venta tiendan a aumentar progresivamente. Cuando vamos a la colonia Juárez, que es como que la tercera conexión en esta primer zona que vemos nosotros, lo que estamos viendo es una transformación muy rápido en muy poco tiempo. A partir del año 2024, si se quiere, los incrementos en los precios de venta han sido superiores a los incrementos de los precios de venta que había en años anteriores, aunque, como lo muestra la gráfica de la derecha, en el 2018 comenzó a haber un incremento moderado que se mantuvo entre el 2018 y el 2022 por debajo del 10%, pero ya desde el 2023 en adelante ese incremento
tiene a tasas crece a tasas interanuales muy altas, significa que está siendo una de las zonas que más está recibiendo este interés y por las características mismas del tipo de inventario, el tipo de propiedades que se encuentra ahí, probablemente no hay la misma velocidad en que se puedan tomar todos estos inmuebles a nivel de la venta. También vemos un impacto en los últimos 2 años a nivel de la renta y si ustedes se dan cuenta, las dos últimas líneas de la gráfica superior derecha están casi iguales a pesar de que la última línea es 2025 y llevamos 6 meses cuando hicimos el análisis y la recopilación de datos de este estudio. Lo que significa es que este año los incrementos en renta de la colonia Juárez van a ser muchísimo mayores proporcionalmente a lo que fue en el año 2024, que por encima se puede ver que fue alrededor de un 15-20% entre el 2023 y el 2024. ¿Qué vemos diferente a las otras dos colonias anteriores? Y es que cada vez está aumentando más el inventario de venta, ¿no? Cada vez las personas están viendo que hay un nivel de plusvalía alto y que todos los propietarios actuales quieren beneficiarse de esa plusvalía y sáquenle este inventario y eso puede ayudar a que disminuya un poco o ataje el crecimiento de los precios en venta porque hay mucho inventario disponible, mientras que para el inventario de venta no hay esa misma tendencia. Entonces, probablemente esto lo que se habilita es un escenario para que muchas de las compras que se hacen se devuelvan viviendas que se habilitan para rentar y eso aumente el inventario disponible en viviendas para rentar y teniendo seguramente un impacto significativo en los precios. Pasamos muy rápido a la segunda zona y esta segunda zona lo que hicimos fue hacer solamente un pequeño recap sobre las colonias más recientes en los temas de gentrificación, porque esta segunda zona, si la tomáramos históricamente, deberíamos incluir aquí seguramente Polanco y Nuevo Polanco para hacer este efecto mucho mayor, pero quisimos concentrarnos en Granada y Ampliación Granada, que son las colonias que más recientemente están viendo una afectación por la cercanía con estas otras dos colonias que les menciono. En cuanto a Granada, vemos que para el año 2024 el precio promedio en renta de por metro cuadrado estaba alrededor de los 79.000 pesos y venía de cerca de 46-45.000 pesos en el 2015, entonces significa que ha tenido un incremento más allá del 60% en este periodo. En rentas vemos que hay un fenómeno acelerado en crecimiento a partir también del año 2022. Desde el 2022 que partimos un precio alrededor de 300 pesos el metro cuadrado en renta. En promedio, hoy en día estamos cerca de 400, alrededor del 30% de crecimiento interanual en el aumento de costos y esto se explica, si se dan cuenta, en la gráfica inferior derecha, porque ya no hay tanta oferta disponible. Hubo una oferta disponible, un pico en oferta disponible desde el año 2020 que duró hasta el año 2022, como que cerca de 3 años con un gran número de inmuebles disponibles en el mercado, pero en el año 2024, 2023 y 2024 disminuyó y a hoy vamos casi a la mitad, lo que podría suponer que va a estar un poco por debajo del número consolidado en el 2024 y eso explica el aumento exagerado como en los precios. Y a nivel de ampliación Granada, que es una colonia muy cercana a la anterior, pues lo que vemos es justamente cómo el nivel de aceleración en el aumento de los precios es mucho más alto, probablemente porque se satura muy fácilmente la colonia anterior y eso hace que las personas interesadas comiencen a buscar otras colonias aledañas y estas colonias comiencen a ver un impacto en el aumento tanto de los precios de venta como el aumento directo de los precios en renta. La gran ventaja de la colonia de Ampliación Granada es que todavía hay inventario disponible y eso puede ayudar a modular un poco, moderar un poco mejor los precios, que no tengan un incremento tan alto, pero seguramente no va a ser un crecimiento de inventario continuo, porque recordemos que en México tenemos un gran reto a nivel de la construcción de vivienda nueva y la desaceleración en la construcción de vivienda nueva hace que sea la vivienda usada la que tome mucho del papel y el protagonismo en cubrir este interés de personas por querer movilizarse y la vivienda usada tiene un tope.
Entonces, si no aumenta la construcción, la vivienda usada va a llegar a un punto donde ya no pueda seguir moderando los precios y van a comenzar a crecer a un ritmo como lo veíamos en las primeras columnas. Y la tercera zona que quisimos traer es una mirada local sobre una zona que hace parte de este corredor. Si ustedes ven dentro del mapa y ubican geográficamente dónde están Polanco, Nuevo Polanco, Granada y Ampliación Granada, se van a dar cuenta que solamente se para por una vía de toda esta zona que está representada en Cuauhtémoc, en San Rafael y en Santa María de Riviera, y ahí es donde se hace evidente justamente todo este impacto del corredor, que ya vamos a ver cómo se amplía con todas las colonias que terminan siendo de contención de esto. ¿Y qué vemos en Santa María de la Riviera? Tal vez es la colonia con el mayor nivel de aceleración en el crecimiento de los precios en venta de todas las que hemos visto hasta el momento. Si se dan cuenta, en el 2015 que estaba alrededor de los 20.000 pesos el metro cuadrado de un inmueble para venta, hoy está alrededor del más de 50.000 pesos, lo que significa que creció más del 100% en una década. La valorización de eso, o más que la valorización, el costo de esos inmuebles, sobre todo en venta. Y lo que comenzamos a ver es que como fue tan continuado y tan grande el incremento en venta, ya se está trasladando gran parte de eso a la renta. La renta, como para compartir un contexto más amplio, la renta termina viendo un fenómeno de desplazamiento, como de retardo de los impactos en los aumentos de precio de venta. Una colonia reciente, inicialmente en los precios de venta de sus propiedades, el aumento, y 3 años después comienza a ver el impacto directo en los precios de renta. Entonces, lo que estamos viendo en Santa María de la Riviera es justamente eso, cómo a partir del año 2024 ya comienza a verse una variación que viene desde el año 2016-2017, solamente que entre el 2018 y el 2022 casi que está plana por debajo del 5% de crecimiento interanual, pero como ya no hay tanta disponibilidad en venta por los mismos costos y seguramente porque muchas de las propiedades que se vendieron salieron nuevamente como renta. Por eso estamos viendo hoy en día ya un mayor impacto o acelerado este impacto en los inmuebles en venta. En Cuauhtémoc vemos un comportamiento diferente, similar incluso, si quieren ustedes, a la Condesa. La gran diferencia con la Condesa es que el crecimiento de los últimos 6 años nos muestra que es un mercado de un nivel de madurez alto. No he entendido como las otras colonias donde el crecimiento es acelerado interanual. Al tener 6 años donde los niveles de crecimiento son más o menos los mismos, nos indica que realmente lo que es un mercado maduro a nivel de la disponibilidad de oferta en venta. Es una colonia que tiene un alto nivel de construcción de vivienda nueva, se rota fácilmente. Entonces, como que a nivel de venta no lo vemos como un mercado que lo afecte los mismos factores de gentrificación. A nivel de venta es todo lo contrario. A nivel de venta es una colonia que tiene muchísima población flotante, incluso muchísima población específica de diferentes países, y lo que hace es que continuamente vengan más personas intentando vivir en esta colonia, y esto presiona mucho más la alza de los precios en renta, que no se explica sencillamente porque los precios de venta aumentan mucho, sino sencillamente porque cada vez son más personas las que quieren una vivienda ocasional en esta colonia. Y finalmente, con San Rafael cerramos la zona 3 y el análisis de las zonas gentrificadas. En San Rafael, y por la proximidad que tiene con Santa María de la Riviera, vemos un fenómeno similar, y esto es un poco lo que veíamos en Granada y Ampliación de Granada, que las zonas que son colindantes geográficamente tienden a acelerarse de manera muy rápida. Cuando una zona llama el interés, pero ya no tiene la capacidad de captar toda la demanda porque hay poco inventario o porque los precios suben mucho, estas mismas personas que quieren vivir en las zonas buscan zonas aledañas geográficamente, y hace que los precios aumenten de una manera acelerada en un periodo de tiempo muchísimo menor. También, como lo veíamos en la colonia de Santa María de la Ribera, el impacto en las rentas recién lo estamos viendo. El impacto de las rentas, lo que creemos nosotros es que va a acelerarse para los próximos años. Y aquí también un poco del fenómeno de desplazamiento, de que primero se ve el impacto en las ventas, en los inmuebles de venta y la precios de venta, y luego en los inmuebles
de renta. Voy a pasar muy rápido por las zonas de contención y si quieren, ahí hacemos un espacio para contestar todas las preguntas antes de irnos a la segunda parte del informe que tiene que ver los indicadores, que seguramente va a generar algunas dudas, comentarios esta primera parte. Pero las zonas de contención me parece que es muy importante porque es un concepto que nos encontramos recién analizando todos los datos de los últimos 10 años y lo que encontrábamos es que regularmente cuando se habla de zonas de gentrificación se tiende a hablar de las zonas que ya conocimos y todas las zonas que pasamos anteriormente, pero lo que se deja de ver es que este fenómeno de gentrificación es un fenómeno vivo, dinámico, que no se queda aislado por unas referencias geográficas de una colonia, sino que tiende a ampliarse a las colonias aledañas. Y esto lo que hace es que todas las personas que vivían en estas colonias, que eran los habitantes tradicionales de estas colonias, tengan que ir a buscar un lugar cercano para no impactar su calidad de vida, pero donde el poder adquisitivo les permita seguir pagando la vivienda. Y ahí es donde se consolidan estas zonas que reciben contención. Y una de las primeras zonas que veíamos de contención es una zona que recibe todo el impacto de la primera zona de gentrificación, que está, como lo recuerdo hace unos momentos, Condesa, Roma y La Juárez. Y estamos viendo que la proximidad de la colonia de Doctores está haciendo que aumente de manera acelerada los precios, aunque el perfil a nivel de costo y seguramente el perfil a nivel de habitante es diferente de las otras colonias. Sí, lo que estamos viendo es un aumento en los costos aparte de los últimos 4 años, tanto en los precios en venta como en los precios en renta. Hay un poco de interés en el mercado, por eso hay inventario disponible, pero el inventario disponible en esta colonia dejó de crecer desde el año 2023. Si ustedes ven la gráfica de inferior izquierda, ven esa línea como casi que muestra una pirámide y muestra descenso, y lo que significa es que ya no hay mucho inventario disponible en esa colonia para la venta, y eso lo que va a hacer es que cada vez tiendan a crecer mucho más los precios, no hay que lo contenga, y para la venta, pues el inventario ha sido más o menos constante siempre, por ende la cantidad de personas que quieren vivir allí sencillamente lo que hacen es impulsar los precios. Y esta es la primera zona de contención, y es una zona de contención que está viviendo los impactos de la primera zona de gentrificación que vivimos. Y la otra, casi que en el otro extremo de esa zona de gentrificación nos encontramos con Tlatelolco, que regularmente puede no estar asociado a este entendimiento de los impactos de la gentrificación por las características de la zona, pero si ustedes ven los números, si ustedes ven la variación interanual del crecimiento del precio tanto de venta como de venta, ven que hay claramente un impacto que se ve mucho más notorio en las rentas que en las ventas, y que este impacto está asociado a las características. Es una colonia que tiene una buena ubicación, buenos servicios a nivel de infraestructura, está en una zona que permite llegar a muchos lugares de Ciudad de México, y por ende se entiende el interés, se entiende también la contención de los habitantes tradicionales de las otras colonias, y eso se ve reflejado en el aumento de los precios tanto de venta como de renta, mayoritariamente en los precios de renta por un fenómeno similar al de Doctores, que tanto en Doctores como en Tlatelolco no hay una industria muy activa en la construcción de vivienda nueva, es la vivienda usada la que contiene, y la vivienda usada no se reproduce. La vivienda usada es una sola que o cambia de dueño o cambia de uso entre venta y venta, y eso hace que cuando disminuye y disminuye muy rápido, el impacto se vea significativo sencillamente por la ley de la oferta y la demanda. Muchas personas queriendo un bien, un servicio ahí, y muy poca oferta disponible. Cuando nos vamos a la segunda zona de gentrificación que veíamos de ampliación Granada y Granada, lo primero que vemos es el impacto que está teniendo sobre la colonia Anáhuac. El impacto que está teniendo mayoritariamente en los precios de venta, que vemos un crecimiento casi del 80% entre el 2015 y el 2025. También se ve un incremento notorio en los precios de venta, mayoritariamente entre el año 2019 y el 2025. Seguramente está sufriendo un proceso de transformación mucho alrededor del cambio de el tipo de habitaciones. Una colonia que tiene sobre todo una oferta vertical, muchas casas o muchos edificios pequeños, y se está reconvirtiendo a una oferta horizontal, vertical, discúlpenme,
que es muchos más edificios un poco más altos que está conteniendo. Entonces eso explica un poco por qué estas velocidades en el cambio de los precios de venta. Anzures la reconocemos también como una zona de contención de esta segunda zona de gentrificación, que está recibiendo la modificación y el impacto más desde la renta. La venta, los precios han variado muy poco y tiene un fenómeno muy similar a lo que pasa hoy día en Nahuatl, que es las características de la vivienda, la cantidad de oferta horizontal, casas o edificios más pequeños que tienen que reconvertir a una oferta verticalizada para dar un mayor apertura a todas las unidades disponibles y a todo lo que la demanda quiere ahí. Y lo que estamos viendo en estas dos colonias es que de no intervenir de pronto en los próximos 2 o 3 años van a tener un impacto significativo en la aceleración de los precios tanto de venta como de renta. Y la última, también yéndonos sobre esta misma zona de gentrificación y ubicarnos en el otro extremo, vemos Pensil Norte cómo comienza a recibir un impacto directo, sobre todo en venta, ¿no? Y cómo hay una fluctuación entre los años 2021 y 2025, donde algunos años sube y de pronto hay una pequeña contracción que depende mucho del inventario disponible. El impacto en renta todavía no se ve y aquí vemos uno de los grandes ejemplos que les mencionaba del nivel de desplazamiento del efecto en venta sobre el efecto en renta cuando comienza el aumento de los precios de venta. 3 años después uno puede ver un aumento similar o significativo y acelerado en los precios de venta y es un poco el fenómeno que vemos entre las dos gráficas superiores y cómo también el inventario disponible va disminuyendo porque claramente cuando hay un aumento en el costo, los propietarios de esos inmuebles quieren percibir valor de la plusvalía y de ese mayor interés que tienen sus propiedades y salen al mercado con su propiedad y un poco de la especulación y la rotación en el mercado hace que el inventario disminuya significativamente. Tacuba también termina siendo una zona de contención que evaluamos como una zona de contención que aún está a tiempo de tomarse medidas para regular que no se impacte significativamente, sobre todo es una colonia bastante tradicional en Ciudad de México y sus habitantes no deberían ver estos impactos desmedidos en el aumento de los precios de venta y de renta. Entonces es una colonia que puede recibir una intervención pronto y que puede disminuir los impactos si no se hacen medidas dentro de 2 o 3 años también van a comenzar a sentir mucho impacto y va a haber mucha población desplazada teniendo unas nuevas zonas de contención. Ahí quisiera hacer una pausa, Gina, si me puedes ayudar, como si han tenido algunas preguntas alrededor el capítulo de gentrificación, antes de entrar en la segunda parte de la presentación. Claro, no hemos recibido ninguna pregunta. No sé si alguien quiere aprovechar este espacio y mandarnos vía el chat que tienen en el menú de abajo las preguntas que tengan hasta el momento. Los invito a que pongan su nombre, medio y la pregunta, por favor. Igual también en el transcurso de la presentación y al final tendremos un espacio con algunas conclusiones que nos permitirán contestar algunas preguntas, entonces no hay ningún problema. Si prefieren podemos continuar también para aprovechar el tiempo y la atención de todos. Entonces, ¿con qué reflexión general se varía el capítulo de gentrificación? Es regularmente cuando hablamos de gentrificación, tendemos a creer que es estática, que están en las mismas zonas y que son solamente las zonas que van a afectar y por ende son las zonas a las cuales deberíamos dirigir todas las iniciativas, tanto del sector privado como gubernamentales. Pero la gentrificación es un fenómeno vivo que genera un impacto general en la ciudad, en las colonias aledañas, en otro tipo de población, no solamente la población flotante, sino la población tradicional de cada una de estas colonias que busca cómo no impactar mayoritariamente su calidad de vida. Seguramente quieren vivir cerca de las mismas zonas donde están sus trabajos, donde están los centros de entretenimiento, donde están los centros escolares. Y eso hace que comiencen a desplazar porque son poblaciones que tienen mayor poder adquisitivo de otra colonia más tradicional. Entonces, un poco es un llamado para entender, primero, la gentrificación no es la causa del aumento de los precios ni de venta,
es más una consecuencia y es una suma de muchos otros factores, como lo son la disminución de la industria de la construcción, como lo son también la disminución del inventario disponible de categorías bajas, que es la que genera mayor demanda, y una, la suma de todos esos factores es lo que hace que la gentrificación como consecuencia comience a variar no solamente los precios, sino los hábitats regulares de cada una de los lugares geográficos y que deberíamos pensarlo también como unas soluciones integrales que no solamente afecten a las zonas que hoy en día concentran esto que llamamos gentrificación, sino que puedan diluir y disminuir el impacto en todas las otras zonas aledañas que pueden tenerlo e incluso pensarlo de manera estructural, porque no es un fenómeno de ahora, no es un fenómeno de 3 años ni de 5 años, como lo ven este vistazo que tenemos acá nosotros en el tiempo, son 10 años atrás, pero seguramente este es un fenómeno que se puede ir más de 20 años atrás. Entonces, las soluciones también no deberían ser pensadas tampoco en el corto plazo, sino más pensando cómo en el mediano plazo se evita y se disminuye un poco el impacto. Entrando en la dinámica del inventario a nivel residencial y sobre todo las variables que queremos traer a ustedes son básicamente dos. Uno es cómo hemos visto la variación del inventario. Inventario, entiéndase la cantidad de propiedades que publican diferentes anunciantes en propiedades.com, desde propietarios hasta grandes brokers. Recuerden que propiedades.com es un portal gratuito y como portal gratuito que no tiene una limitación en el número de publicaciones por cada persona, tiende a recibir una gran cantidad de inventario, una gran cantidad de inventario de diferentes características y categorías, y eso nos permite como mirar transversalmente el mercado. ¿Qué vemos nosotros? Y la variación particular entre las dos últimas barras de la primera gráfica a mano derecha, a mano izquierda, perdón, es que el segmento de propiedades o inventarios que más incrementó entre los primeros 3 meses del año y los segundos 3 meses del año es todo el segmento que está alrededor de Residencial Plus. Creció 11 puntos porcentuales del 29 al 40% y esta variación viene también en el decrecimiento de la oferta disponible, de toda la oferta que está por debajo de media y tradicional. Por debajo de tradicional es todo lo que se encuentra abajo de los 2 millones de pesos, el precio de venta. Entonces, como ustedes ven que esas líneas que son más tenues en verde, que están en la parte superior de la gráfica, comenzábamos en el 2024 con un 6%, un 5%, fuimos en promedio entre un 6 y un 5% hasta el primer trimestre del 2025 y disminuyó a la mitad. Y disminuyó también porcentualmente el inventario. Esto estamos viendo nacional, luego vamos a ver las gráficas por cada una de las tres principales ciudades que traemos, pero esto lo que nos muestra un poco es que el inventario que más mueve las transacciones en el mercado, les recuerdo que el año pasado el, cerca del 70% de las transacciones de venta, de compra-venta de inmuebles en México estuvo por debajo de los 2 millones de pesos. Ese que es el inventario que más mueve es el inventario que en lo que respecta a la digitalización es el inventario más escaso. Y el inventario que más viene a tomar protagonismo es un inventario que tiene un alto costo, que no necesariamente es el inventario que más está teniendo demanda y donde deberían estar orientados con muchas más iniciativas de construcción. Las gráficas en la parte de abajo lo que permiten es hacer un zoom o una profundización en cada una de las categorías, la que más creció, las que se mantuvieron y las que disminuyeron, que es un poco lo que les estaba diciendo. En general, les podría decir que el 76% del inventario está concentrado en residencial y residencial plus y que la participación de vivienda más asequible que contiene las categorías de media, tradicional, popular y económica cayó del 29 al 25% en los 6 meses que va del año. Esperamos que sea cíclico así como lo fue en el 2024 y que vuelva a recuperarse en este segundo semestre, pero sin embargo acá también vemos una señal de urgencia de la poca disponibilidad de este inventario, el inventario que más interés y movimiento tiene el mercado. Cuando nos vamos a revisar los mismos indicadores específicamente para la Ciudad de México, vemos que el 82% del inventario se concentra en esta categoría y eso entendido porque cada vez es menos, hay menor disponibilidad de inventario por debajo de los 2 millones de pesos en Ciudad de México. Mucho de esto se puede encontrar en Valle de México
pero también esto representa unos grandes retos a nivel del impacto en la calidad de vida de las personas que deben ir a buscar este inventario al Valle de México, porque si tienen flujos continuos de trabajo, de escuelas sobre la Ciudad de México, deben sufrir temas de desplazamiento muy grandes, incluso grandes retos a nivel de infraestructura. Entonces, un poco eso lo que nos muestra es dónde podrían haber áreas de oportunidad, sobre todo en proyectos de creación de vivienda nueva, pero también en donde la oferta podría estar interesada mucho más en encontrar ese tipo de inventario. A nivel de Guadalajara, vemos cómo es un fenómeno diferente a Ciudad de México. Guadalajara siempre lo hemos visto como uno de los mercados como más saludables a nivel de la observación y el inventario de las diferentes categorías. Guadalajara tiene el 78%, que es un 10% menor a lo que es Ciudad de México, y está mucho más distribuido, de un 13% de vivienda en la categoría o en el segmento de media, tienen menos vivienda disponible en los segmentos populares, pero porque es un impacto general en todo el país, pero también está sufriendo un proceso como de aumento, por lo menos en este segundo trimestre del año, veamos cómo termina consolidándose, porque siempre hemos entendido nosotros a Guadalajara y sobre todo a toda la zona metropolitana como uno de los mercados más saludables con respecto a la distribución y la rotación del inventario en el país. En Monterrey vemos totalmente diferente a las otras dos ciudades. Monterrey es la zona del país que más concentra el inventario más exclusivo. El 55% del inventario disponible es de la categoría residencial plus. Cada vez es menos factible encontrar de la categoría económica. Monterrey, sobre todo Nuevo León, tuvieron un efecto colateral del nearshoring, y es que gracias al interés de la construcción o de traer industrias a esta zona, también aumentó la construcción de vivienda nueva de segmentos de categoría popular, pero esa vivienda nueva que aumentó comenzó a salir muy rápido del mercado, como que ya no había disponibilidad para el interés, y eso hace que, si bien teníamos entre el 6 e incluso el 8% a comienzos de este año, hoy en día estemos alrededor del 2% y una disminución mayoritaria en esta categoría. Otro de los indicadores que nos permite entender un poco qué está pasando con el mercado y sobre todo cómo estos indicadores nos muestran un impacto directo de muchas de las medidas gubernamentales, tanto el plan de seisenal para la creación de vivienda como todo lo relacionado a Bando 1, es quiénes son las personas que anuncian y cuál es la variación de estas personas y esta tipología de personas que anuncian en propiedades.com. Hoy en día, cerca del 80% de los anunciantes pertenecen a categorías propietario y agente independiente, es decir, propietario para nosotros son personas que solamente tienen un inmueble activo en la plataforma, y agente independiente son personas que tienen entre 2 y 10 inmuebles activos en la plataforma, y tenemos el 78% al corte del segundo trimestre del 2025, y ha sido más o menos estable, aunque ha aumentado la cantidad de anunciantes de propietarios y las otras categorías a nivel de todas aquellas anunciantes, llámense inmobiliarias pequeñas, grandes, que tienen más de 10 y hasta 100 o 300 inmuebles disponibles, mantienen un comportamiento similar. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Y es que lo que estamos viendo nosotros son pequeñas variaciones en cuanto a las categorías directas, es decir, el inventario que viene a partir de propietarios o de agentes independientes, y más participación de intermediarios. Hoy en día, cerca del 80% del inventario que tenemos en propiedades.com viene a través de un intermediario, que cambia totalmente la lógica. Mientras tenemos el 64% de los anunciantes son propietarios, el 80% de las propiedades viene de un intermediario, lo que nos muestra que es un mercado con un alto nivel de intermediación. Es un mercado donde los propietarios prefieren tener el acompañamiento de un broker o una agencia que les ayude a iniciar, y sobre todo el impacto directo de medidas como los controles de renta, que generan una
impacto inmediato de los propietarios que no saben qué tanto los va a afectar el control de ventas y justamente prefieren buscar el apoyo de una broker o de una inmobiliaria para de alguna manera tratar de comprender el impacto y poner su vivienda en el mercado a través de un intermediario. Este que para nosotros es uno de los indicadores más importantes de los cuales evaluamos, que es lo que nos dice es la cantidad de propiedades nuevas que llegan al mes y que salen en el mismo mes y que de alguna manera lo leemos nosotros como qué tanto está rotando el inventario. Lo que sí nos está mostrando, y esto lo hablábamos desde la radiografía del trimestre anterior, que el mercado se está desacelerando a nivel de la cantidad de inmuebles que se rotan rápidamente y eso es en parte explicado por el alto costo en el cual salen los inmuebles al mercado, que hace que den mucho más tiempo, que su tiempo en el mercado sea muchísimo mayor, incluso que tengan una revaluación de, el impacto del costo durante el periodo que está en el mercado. Y como se dan cuenta, en enero veníamos de cerca del 18% de la rotación del número de inventario que entra y sale el mismo mes. Para que lo tengan de referencia, en propiedades.com recibimos cerca de 160.000 inmuebles nuevos mensuales y a junio, 6 meses después, ha reducido 4 puntos porcentuales, está alrededor del 14% y es un efecto que viene desde el mes de mayo y eso lo que nos muestra es una desaceleración del mercado y esa desaceleración, como les digo, es explicada por el aumento en el costo y la diferencia que hay entre el costo de las propiedades y el poder adquisitivo de las personas. Y para finalizar la parte de los indicadores de mercado, traemos, este es un ejercicio que hacemos continuamente, de mostrar dónde estamos viendo nosotros las principales variaciones en los precios, en la mediana de los precios de renta en las colonias, en las principales ciudades, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Traemos las seis porque vemos con una mayor variación. En Ciudad de México está Juárez, luego de eso está Lomas de Chapultepec, está Ampliación Granada, está Polanco. En el quinto lugar vemos Roma Norte y en el sexto vemos a Granada. En Guadalajara también el mismo ejercicio de las seis principales colonias donde vemos la mayor incremento o el mayor valor en el precio promedio de renta y eso lo que nos permite es entender un poco en el mercado y las características del mercado. Si se dan cuenta y como lo veíamos antes, Monterrey es la que concentra mayor cantidad de oferta premium, si se quiere ver, y eso también se ve reflejado en el costo promedio del metro cuadrado, mientras que Guadalajara está en un costo promedio menor y Ciudad de México también en un costo promedio menor. Entrando alrededor de los créditos hipotecarios, ¿no? O en general, de todos los mecanismos de financiación que vemos a través de la información de nuestra herramienta, nuestra calculadora de crédito presente en el portal. Eh, lo que estamos viendo es justamente cómo es esta participación de los usuarios en el uso de esta herramienta. Eh, Ciudad de México concentra una participación del 19% de las solicitudes. Esto es particularmente en el crédito bancario lo que les estoy mostrando. Ya vamos a ver abajo Infonavit y Foviste, que son las otras dos variables que tenemos nosotros dentro de la calculadora y los otros dos mecanismos que pueden hacer. Y después de Ciudad de México está seguida de Monterrey por el 8% y de Guadalajara por el 7%. A nivel del crédito Infonavit, vemos cómo hay una variación y una cercanía en los tres primeros. Ciudad de México sigue siendo el principal. A nivel total, crédito Infonavit representa el 53% de las solicitudes dentro de la plataforma. Ciudad de México concentra el 20% de estas, Monterrey el 9%, Guadalajara el 7%, y luego viene Puebla, Querétaro y Tijuana. A nivel de Fobiste, como alternativa que tiene solamente el 7% del uso y también corresponde mucho con los créditos otorgados anualmente asociados a esta herramienta, cerca del 30% de esto está asociado a Ciudad de México y lo siguen en orden Guadalajara,
Puebla, Monterrey, Toluca y León. Eh, ¿Qué tipo de propiedades? Una de las facilidades de la calculadora es que se puede asociar a una propiedad en particular, entonces nos deja ver las características de la propiedad asociada al tipo de crédito, todas las propiedades por las cuales se tienden a solicitar montos más altos en esta calculadora son todas las propiedades nuevas, todo el inventario que está entre 0 y 10 años, y a nivel de edad del inmueble, todas las propiedades que están por encima de los 10 años, entre los 10 y los 20 años, reciben un nivel de interés menor a nivel de la cantidad de solicitudes. La gente está buscando inventario relativamente nuevo, no solamente nuevo, sino que está en este primer promedio. Y finalmente, fraudes, que más allá de ser un indicador del mercado, fraudes es casi que una cruzada que tiene propiedades.com. Propiedades.com no solamente entiende su responsabilidad en transformar la información en conocimiento accionable, sino también en evitar a toda costa que las personas que utilizan nuestra plataforma caigan presas de algún tipo de delito, de personas que ponen propiedades que no existen. Nosotros tenemos un proceso automático que de acuerdo a comparables genera una restricción cuando se va a subir un anuncio que está muy por debajo del precio promedio, tiene unas características que no son comparables con otros y además de eso tenemos una capa de acompañamiento anual que se encarga de evaluar continuamente que haya una disminución en los fraudes, pero también estas estadísticas las traemos para hacer un poco de socialización de las personas, de cuáles son las características que debe evitar de un inmueble cuando con todos los inmuebles que nosotros analizamos y que vemos que son los que más tienen la tendencia a ser falsos. El primero es el tipo de anuncios. El 88% de todos los intentos de fraude se hacen alrededor de publicaciones en venta, a pesar de que es solamente entre el 25 y el 30% del inventario disponible en nuestra plataforma. Y de estos, eh, casi que el 70% se concentra en inmuebles que están entre los 60 y los 100 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque son los inmuebles no solamente en zonas más económicas, sino de precios más económicos y ahí es justamente donde se concentra estos mayores intentos de fraude. A nivel de cómo se ve esto en las principales ciudades y en las colonias de las principales ciudades, en Ciudad de México, de los 630 casos que tuvimos durante este segundo periodo, Ciudad de México registró 456 casos, Guadalajara 29, Monterrey 54, entonces gran parte de esto está asociado a Ciudad de México. Las principales colonias donde vemos estos intentos son Clavería, Paseos de Traxqueña, Hipódromo en Condesa, del Valle, Narvarte y Nápoles, colonias que tienen mucho interés y que muchas de estas son tradicionales y otras populares dentro de la ciudad. Y si quieren, me paro acá un poco en las conclusiones porque seguramente me da la oportunidad de resolver algunas de las dudas y preguntas que tengan. Entonces, Gina, si me puedes ayudar, y ya tenemos algunas dudas o preguntas de las personas que nos están acompañando. Eh, Tenemos una pregunta aquí. Nos quieren saber si el inventario nacional está concentrado en su mayoría en los segmentos residencial y plus y qué riesgos genera esta falta de diversidad en la oferta para el acceso a vivienda en México. Desde propiedades.com, muchas gracias, Dina. Desde propiedades.com, uno de los ejercicios que hemos tratado de visibilizar es que eh, la baja digitalización que tiene la categoría de la industria inmobiliaria, ¿no? En su gran mayoría son propiedades cuando salen a la renta o a la venta, son propiedades o que están con un anuncio en la ventana o son propiedades que no llegan ni siquiera a una capa básica. Nosotros en la última estimación que hicimos es que cerca del 30% del inventario disponible es accesible a través de plataformas. Entonces, si bien lo que muestra la concentración del inventario que tenemos muestra también un poco de la afectación de este inventario no digitalizado, también lo que muestra es que mucha de la oferta no tiende a encajar
un poco la demanda. Hay mucho más inventario de categorías superiores donde se concentran menos de las transacciones regulares. Entonces, esto es también un llamado para todos los beneficios de que tiene la digitalización de inventario, digitalizar inventario para todos sus propietarios, incluso para todos los brokers y anunciantes, les da la posibilidad de exponer su inventario a personas que están interesadas y que utilizan muchísimos mecanismos para llegar, que las personas y usuarios lo que pueden ver con inventario digitalizado es la comparación entre diferentes propiedades y todo el impacto que tiene en reducir los ciclos transaccionales. Entonces, para responder de manera directa a la pregunta, la alta concentración nos muestra dos cosas, nos muestra el impacto de la digitalización de inventario, pero también lo que nos muestra es la baja disponibilidad de vivienda en los segmentos populares, ¿no? Solamente para traer una nota a colación, desde comienzos de este año, eh, ya no se encuentra inventario nuevo disponible en México, en el país, por debajo de los 900.000 pesos. ¿No? Toda la vivienda nueva activa en el país está por encima del millón de pesos. Ahí es donde todos los esfuerzos que está haciendo hoy en día con de construcción en el país, el plan seccional del gobierno, todo lo que va a venir en vivienda para el bienestar, esperamos que impacte y también esperamos que sea un aliciente para reactivar la construcción, sobre todo de vivienda en categorías de segmentos populares. Gracias. Si quieres, sí. Acaba de llegar otra, perdón. Dice, en colonias como Roma, Condesa o Juárez, los precios de renta y venta se han disparado en los últimos años, aparte de la gentrificación, perdón. ¿Qué otros factores explican este encarecimiento tan acelerado y que sumado al encarecimiento de vivienda, qué otras consecuencias tiene para quienes ya vivían ahí? Lo primero es el desplazamiento. Como que una de las primeras efectos o el efecto directo que tienen estas colonias es que las poblaciones tradicionales, los habitantes tradicionales de estas colonias tienen que desplazarse porque su poder adquisitivo no puede competir con un alto poder adquisitivo que viene de nuevos interesados y nuevos habitantes. Entonces, se hace una brecha muy grande entre el costo de la vivienda y el poder adquisitivo de las personas y eso termina teniendo un impacto de desplazamiento y desplazamiento en un primer lugar a colonias cercanas para no impactar tanto su calidad de vida, pero en muchos casos son forzosamente desplazados a colonias mucho más distantes y tienen un mayor impacto en su calidad de vida. ¿Cuáles son los otros factores que pueden afectar? Uno es la disminución de la construcción de vivienda nueva, ¿no? La dinámica de recambio de inventario, que no solamente dependa mucho de la vivienda usada, sino que también haya una dinámica continua de vivienda nueva disponible en cualquier país, en cualquier mercado, es parte de lo que hace que un mercado sea saludable. El hecho de que tengamos un nivel de desaceleración tan alto en vivienda nueva en los últimos 16 años impacta y hace que la vivienda usada sea quien venga a cubrir este interés desmedido que hay. También hay mucho de la especulación. Muchas personas cuando ven un aumento en los precios de venta salen al mercado con unos precios bastante especulativos que luego tienen que regularse porque hay una diferencia significativa entre esta valuación emocional que hacen las personas cuando publican su propiedad y los valores reales de mercado. Entonces, todos estos factores son los que hacen que aumente y también la disminución en la vivienda disponible. Entendamos que al mercado inmobiliario también lo afecta de manera transversal las leyes de la oferta y demanda, ¿no? Mientras más personas estén interesadas en una zona y menos vivienda haya para satisfacer, eso se ve en un impacto significativo en el incremento de precios. Gracias, Juan David. Si quieres, continúa con las conclusiones y regresamos más tarde con otras preguntas. Perfecto. Entonces, del primer capítulo de la gentrificación, lo que les podría contar es que, como lo vieron, en los últimos 10 años, que es el vistazo hacia atrás que ofrecemos en propiedades.com, las colonias que tienen este efecto de gentrificación han tenido incrementos que van por encima del 80, incluso a veces del 100% y incluso en algunos casos por encima del 200%, del 200%, sí. Donde vemos factores más grandes en esta aceleración es en colonias como Juárez, que por proximidad geográfica, sobre todo por sus características para recibir mucho comercio, están viendo este nivel de aceleración. En Ampliación Granada y en Granada tuvieron unos impactos muy grandes y muy fuertes en los precios de venta
En el 2025 en adelante lo que estamos viendo nosotros es ese impacto desplazado ya en los precios de renta y un foco especial en todas las zonas de contención, que son zonas que no necesariamente se ven alrededor del impacto que está teniendo la gentrificación en ellos, pero los habitantes tradicionales, tanto a nivel del comercio como a nivel de los habitantes residenciales, son los que están viendo el incremento en precios, como ejemplo, la colonia de doctores, que en este mismo ejercicio de los 10 años pasó de un precio promedio entre 130 a 280 y Anahuac que pasó de 190 a 320. Entonces, que estos son las colonias donde deberían pensar en todas las opciones de intervención y diluir un poco el impacto que vayan a sufrir sus habitantes. A nivel de la dinámica del inventario residencial, vemos una concentración del inventario de categorías residencial y residencial plus. Esto nos sigue orientando a estas acciones para digitalizar más inventario, para mostrar las ventajas que tienen este nivel de exposición, tanto para quienes tienen inventario y para quienes lo buscan. Y también es un llamado un poco al mercado y a la necesidad de generar nueva vivienda para segmentos populares. De la concentración de inventario seguimos viendo que México es un mercado altamente intermediado, donde el valor que traducen tanto los anunciantes profesionales como los big brokers es reconocido y a pesar de que tengamos una gran cantidad de anunciantes propietarios también, gran parte del inventario es a través de estos terceros. Y Monterrey como un caso especial y es quien hoy en día concentra en todo lo que vemos nosotros del país la mayor oferta de premium, si se quiere llamar de alguna manera, toda la oferta que está arriba de Residencial Plus y eso también muestra mucho las características de ese mercado. A nivel de créditos, el 55% de todas las pruebas que hacen las personas en la calculadora está asociado a Infonavit como principal mecanismo y esto lo que hace es reforzar mucho que Infonavit es el motor del mercado inmobiliario en México. El año pasado cerca del 65% de las transacciones del mercado se hicieron a través de Infonavit, entonces muestra un poco de este comportamiento frente a la banca. La banca tiene entre un 35 y un 40% de estas solicitudes y obviamente ya con una menor participación, pero con una concentración muchísimo mayor en Ciudad de México. Eh, las viviendas que tienen montos mayores a nivel de este ejercicio son todas las viviendas nuevas que están en el espectro entre 0 y 10 años y es lo que muestra un poco como el interés y el apetito de las personas por estas viviendas y los altos costos que representan. A nivel de los fraudes, que comparado contra el trimestre anterior, tuvimos una disminución en el número de fraudes que identificamos. Estos fraudes que identificamos no son todos los que nos reportan, todos los casos que nos reportan, hacemos un ejercicio de validación para cuáles casos son reales y estos casos son los que eliminamos y bloqueamos a estos anunciantes de nuestras plataformas. Pasamos una disminución del 39%, pasamos de cerca de 800 casos a alrededor de 600 casos. Y pues seguimos haciendo esta cruzada a decirle a las personas que particularmente cuando una oferta tiene un precio menor de otras ofertas comparables o otros inmuebles comparables, es sospechoso. Las ofertas milagrosas en el sector de inmobiliario no existen. Cuando las personas tienen un inmueble que es un bien escaso y que es un bien que genera un aumento de precio en el tiempo, los propietarios lo que quieren encontrar es cada vez sacar más valor. Entonces, encontrarse una oferta sospechosamente baja es una alerta, una señal de alerta. También cuando les pidan algún tipo de anticipo para ver un inmueble o para separar un inmueble en renta o venta, también prendan una alerta y sobre todo cuando vean que las características del inmueble anunciado no corresponden después de que van a verlo, también lo que les pedimos a ustedes es que en propiedades.com, en cualquiera de nuestras publicaciones, hay un llamado a la acción muy grande para que nos comenten todas estas propiedades sospechosas y de esa manera vamos siguiendo, cubriendo un espectro amplio para evitar que cada vez más personas caigan en esto. Y bueno, Gina, de nuestra parte, esto es un poco lo que queríamos compartir, abiertos si hay más dudas y preguntas, como les decía al Sí. comienzo, esta información que les compartimos la van a recibir todas las personas que nos están acompañando en la sesión del día de hoy. No solamente esta presentación, sino esta presentación es parte de un documento mucho más extenso con mayor detalle y mayores gráficas en cada uno de los indicadores y eso es lo que van a recibir.
Tenemos otra pregunta, yo creo que ya sería la última para no extendernos más. Del inventario disponible en el país, ¿ustedes toman en cuenta las viviendas que fueron recuperadas en cartera vencida por instituciones bancarias o el propio Infonavit? De ser así, ¿este tipo de viviendas recuperadas creció en los últimos años para ustedes? Esta pregunta nos la envía Luis Pablo de Reforma. Gracias, Luis Pablo, por la pregunta. Sí, nosotros, el acceso que tenemos a la información de vivienda de segmentos inferiores, sobre todo es información que tenemos de entidades como Infonavit y todos estos ejercicios que hay de la recuperación de las viviendas que se rehabilitan para poner en el mercado, es nuestra principal fuente. Gran parte del inventario, sobre todo el inventario que tuvimos en crecimiento en el año 2024, para quienes nos hayan acompañado en estos ejercicios que hacemos desde el año pasado, les mostrábamos cómo incrementamos casi que 23% el inventario disponible en un solo año de estas categorías, y gran parte de eso viene no solamente por este tema de cercanía con quienes tienen el inventario de este tipo de instituciones, sino por todas las iniciativas que hacemos para aumentar. Entonces, sí, gran parte del inventario lo vimos ahí, pero también como es un inventario de alta demanda, es un inventario que rota muchísimo más rápido y por eso disminuye progresivamente la cantidad de inventario disponible. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias Juan David, y como ya les comentó, les vamos a estar haciendo llegar el comunicado con la liga también del reporte completo. Cualquier duda, cualquier necesidad adicional de información que tengan, estamos a sus órdenes. Gracias a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Una feliz tarde y esperamos verlos en la próxima entrega.